cordial saludo para todos. Oramos por todos ustedes, por todos aquellos que nos comparten con sus familiares y con sus amigos. Qué alegría volver a retomar la grabación de estos mensajes. Lamentablemente habíamos tenido unos problemas técnicos que nos costó bastante tiempo poderlos superar, pero con la ayuda de Dios aquí estamos nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar un hermoso tema que lo hemos titulado Hacedores de la Palabra. Y para ello vamos a leer en la preciosa epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1 del verso 21 en adelante, que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. El conocer la palabra de Dios debe provocar una reacción en nosotros, un cambio para bien, algo en nuestro beneficio. Ninguno que escuche la palabra de Dios puede permanecer indiferente frente a ella, puesto que la palabra de Dios tiene una gracia y una misericordia y un poder que nos tiene que mover a adelantar alguna acción en nuestras vidas. Inicia el texto diciendo que hay prácticamente dos condiciones para dejar de ser oidores y volvernos hacedores de la palabra. Lo primero que dice es que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, que no puede haber pecado en nuestros corazones. Y lo segundo, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, se necesita que haya humildad en nosotros para recibir la palabra del Señor. Que reconozcamos el inmenso poder, la inmensa misericordia del Señor frente a la pequeñez nuestra. Reconocer lo poco que somos en medio de la inmensa misericordia de Dios. Necesitamos nosotros menguar para que el Señor crezca. El apóstol Pablo, para facilitarnos la comprensión del mensaje, usa la figura de un espejo. Porque un espejo nos refleja tal cual somos, con nuestras virtudes y defectos. A través de un espejo podemos ver si estamos bien o mal presentados, si estamos sanos o estamos enfermos, ¿cierto? ¿Y qué cuidados necesitaríamos? ¿Qué cambios o qué correcciones tendríamos que hacer en nuestro cuidado o en nuestra actitud? Lo mismo ocurre cuando nos miramos en el espejo de la palabra del Señor. Debe provocar algún cambio en nosotros, alguna reacción para mejorar. Lamentablemente, muchos se ven en un espejo y ven que están mal, pero no se corrigen. Se acostumbraron a verse en esa condición. Se miran en el espejo y ven que refleja tristeza, que refleja amargura, pero no hacen nada para corregirse. Imagínense entonces qué pasaría si hubiera un espejo que reflejara nuestra condición espiritual, que reflejara los pecados que tenemos. ¿Qué crees tú que encontraríamos en ese espejo? ¿Qué crees tú que reflejaría de ti mismo ese espejo? Haz ese ejercicio honesta, desprevenidamente, y que sea el Espíritu Santo ayudándote, guiándote a tomar los correctivos que tienes que tomar. Entonces, ahora vamos a ver unas características que tienen aquellos que son solo oidores de la palabra y no hacedores de ella. Los oidores son religiosos. ¿Qué es ser religioso?
es el que cree que por hacer buenas obras es salvo. Es el que cree que por estar adorando una imagen el Señor se agrada de eso. Es el que es místico. El que dice amar al Señor solamente de labios, pero no lo honra en su corazón. Es el que cree que por solo ir a la iglesia ya es salvo. Es el que no lee la Biblia, porque si no la leemos no conocemos al Señor. El que se da golpes de pecho, pero no cambia. Es el que no ha nacido de nuevo. Es el que no tiene la gracia del Espíritu Santo. Una segunda característica del oidor es que no refrena su lengua. Ahora, no refrenar la lengua es ser ligero con nuestras palabras. Prácticamente podríamos decir que se puede conocer a una persona con solo hablar unos pocos segundos con él. Acuérdese lo que le pasó al apóstol Pedro cuando arrestaron a Jesucristo, la noche que detuvieron a Jesucristo. ¿Por qué lo distinguieron a él? Por sus palabras. Le dijeron, porque tú hablas igual que ellos. Es decir, Pedro ya no tenía el lenguaje que usaban los pescadores de su época. Ya sus palabras y el tono de ellas era diferente. El apóstol Santiago afirma en su hermosa epístola que una higuera no puede producir aceitunas o una vid higos, que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros con nuestras palabras no podemos estar maldiciendo y luego bendiciendo a las personas, ¿cierto? De un creyente jamás deberían salir palabras de maldición, negativas, trágicas, temerarias, chismes, groserías, murmuraciones. Por lo tanto, una de las mayores virtudes que debe tener un hacedor de la palabra es el cambio en su lenguaje, en las palabras que usa, tanto para referirse a Dios como para referirse a su prójimo. El hacedor de la palabra es prudente y sabio en su manera de hablar. Acuérdense que la misma epístola de Santiago dice que si alguno no ofende de palabra, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Esto es una bonita píldora de fe. Miremos hasta dónde somos capaces de refrenar nuestra lengua, porque si no lo somos, estamos siendo simplemente oidores de la palabra del Señor. Una tercera característica de los oidores de la palabra es que hacen acepción de personas. El hacedor de la palabra no ofende a su prójimo, no lo discrimina ni por su condición social, ni por su raza, ni por su condición laboral o sexual, pero el oidor sí lo hace. El hacedor con su prójimo practica lo que dijo Jesucristo: amarás a los unos y a los otros, porque entiende que Jesucristo no vino a salvar justos, sino a salvar pecadores. Si algo le está haciendo mal a nuestra sociedad, es que tratamos a los demás por lo que valen, por lo que tienen y no por lo que realmente son. Miramos la fachada y la presencia, pero no miramos su alma. Así siempre estaremos en riesgo de dañar a nuestro prójimo. Una cuarta característica de un oidor es que no tiene obras que demuestren su fe. Dice el verso 17 que la fe sin obras es muerta. Qué bella esta palabra. El hacedor de la palabra tiene obras para mostrar producto de su fe. Abraham fue conocido por sus obras cuando decidió entregar a su hijo Isaac en sacrificio, cuando Dios se lo solicitó. Fue perfeccionada su fe a través de las obras. Ahora entonces, las obras a las que se refiere la Biblia no tienen que ver con la cantidad de veces que vayamos a la iglesia, ni con la cantidad de lágrimas que estemos derramando.
Eso es una prueba que simplemente nos servirá de algo si en la medida que transcurre el tiempo está provocando cambios positivos en nuestra vida. Entonces, aquí la evaluación es muy sencilla. Piensa, ¿cuánto tiempo llevas asistiendo a tu iglesia o a la congregación donde asistes? Y ahora míralo en la actualidad. ¿Cómo está tu condición social? ¿Cómo está tu condición familiar? ¿Cuál es tu condición financiera después de estos años? Y sobre todo, ¿cuál es tu condición espiritual actualmente? ¿Conoces mejor a Jesucristo? ¿Conoces mejor lo que dice su palabra? ¿Quieren que les valoren su fe? Pregúntenle a sus hijos, ¿sí? ¿Quieren saber cuál ha sido el fruto de la fe de alguien? Miren la condición en que están los hijos de esa persona. Busquemos primero mejorar al interior de nosotros, mejorar al interior de nuestros hogares. Si hay algo que nos está exigiendo la sociedad en estos tiempos, es que les entreguemos hijos sanos, hijos sabios, hijos respetuosos, seguros de sí mismos. Y eso lo lograremos solo si tenemos una verdadera comunión con el Señor y tenemos claros cuáles son los principios éticos y espirituales. De pronto, lo que ocurre es que olvidamos cuál es el beneficio de ser hacedores de la palabra, y dice el texto que seremos bienaventurados en lo que hagamos. Entonces, ¿queremos ser bendecidos? Pues hagamos obras de fe que le agraden al Señor. Ya no nos demos más golpes de pechos por lo que pasó y ya no pudimos hacer nada, ya no actuamos. Superen la culpa, superen el remordimiento. Porque cuando permitimos que esos estados se prolonguen, eso simplemente es una evidencia de que nuestra fe aún está siendo muy débil. El que tiene en su corazón al Señor supera su pasado. Nueva criatura es, dice la Biblia. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, resumamos. Un oidor de la palabra es una persona religiosa, es una persona que no refrena su lengua, es una persona que hace acepción de personas, y cuarto, es una persona que no tiene obras producto de su fe para mostrar. Vamos a orar entonces para que este mensaje cumpla el propósito. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios del cielo, a cambiar nuestras vidas, a que dejemos de ser personas tan solo oidoras de tu palabra, sino que de ahora en adelante nos atrevamos a ponerla en práctica, a vivir conforme a tus enseñanzas, a no ser más indiferentes frente a tu llamado, frente a tu propósito con nuestras vidas, frente al propósito que tienes con nuestra nación, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos tenido una relación tibia, porque eso es ser tibio, Señor. Ser solamente oidores de tu palabra y no practicantes de ella, Señor. Te pedimos, Dios, que nos permitas vernos ante el espejo de tu santa palabra, Señor. Y a no atemorizarnos frente a lo que veamos, Señor, sino que nos ayude esa imagen que vemos a cambiar, a replantear nuestras vidas y sobre todo a replantear nuestra relación contigo, Padre. Que podamos ser bienaventurados por lo que hacemos frente a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestra fe nos ayude a hacer obras, frutos dignos de arrepentimiento que te agraden a ti, Señor. Que a través de nuestra fe podamos alcanzar la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, y cumplir el propósito para el cual tú nos estás llamando, Señor. Mira que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradecemos que nos estén visitando y que nos sigan compartiendo con sus familiares y amigos.
Nos vemos en un próximo y bendecido mensaje. Muchas gracias.